El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó este viernes en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que la comunidad internacional no debe descartar ningún mecanismo para resolver la crisis de Venezuela. Ningún mecanismo del derecho internacional debe ser descartado, es contrario al derecho, sería inmoral con el sufrimiento de un pueblo, con las graves violaciones a los derechos humanos, manifestó Almagro en Cartagena, Colombia, al ser preguntado en un panel sobre la opción militar para Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos reclamó intervención directa. No alcanza con quitarle la capacidad financiera, explicó. El secretario general de la Organización de Estados Americanos subrayó, descartar eso a priori es completamente contrario al derecho, además de inmoral e injusto con el pueblo venezolano, porque, según explicó, los instrumentos del derecho internacional deben estar disponibles para estos casos. Tras su intervención en la reunión, Almagro escribió en su cuenta de Twitter: hoy participé en Colombia en reunión semestral de la SIP Cartagena 2019 recordando que ningún instrumento del derecho internacional, como por ejemplo R2P, puede ser descartado a priori, sería contrario a derecho además de inmoral e injusto con el pueblo de Venezuela, expresó. El discurso de Almagro se dio en el contexto del encuentro de la SIP, que tiene como eje los desafíos que enfrenta la prensa en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Según la SIP, la región está en una incertidumbre política y los medios informativos del continente reunidos en Cartagena van a tomar el pulso a la crisis que viven algunos países, especialmente Venezuela y Nicaragua, donde hay un franco deterioro de la democracia y las libertades. Con la presión internacional en aumento sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, el periodismo del continente se halla frente a una situación inédita que exige reflexión y análisis en la búsqueda urgente de soluciones, señaló la SIP. Como es habitual en estas reuniones, la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP presentará los informes de cada país, que en el caso de Ecuador tendrá un homenaje a los 3 miembros del diario quiteño El Comercio que fueron secuestrados y asesinados hace un año por un grupo disidente de las FARC en la zona de frontera. El asesinato del fotógrafo Paul Rivas, del redactor Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra fue confirmado por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, el 13 de abril de 2018, justo cuando la SIP celebraba su reunión de medio año en Medellín, Colombia. Caracas, 30 Mar. El 2 veces candidato presidencial opositor venezolano Enrique Capriles, una de las figuras políticas más importantes del país, cree que el tiempo no juega en contra de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de naciones, sino en contra de Venezuela. Capriles sigue siendo una de las referencias políticas de Venezuela. Estuvo a poco más de 200.000 votos de derrotar al chavismo hace 6 años, en unas elecciones que entonces impugnó por irregularidades, en el primero de los capítulos de la crisis política que ha marcado el gobierno de Nicolás Maduro hasta hoy. Ahora el exgobernador de Miranda, inhabilitado en 2017 a 15 años por una multa de menos de $1, Riek asegura que el momento ha cambiado. Cuando reclamamos las elecciones de Maduro no hubo ningún país en el mundo que nos apoyara, nadie. ¿Quién se hubiese imaginado el 23 de enero que después iba a traer el reconocimiento de 70 países? Dijo. El 23 de enero el jefe del Parlamento,
Juan Guaidó, invocó la Constitución para asumir la presidencia como encargado con el propósito de ir hacia unas elecciones que aún no se han producido, y que, según Capriles, en las condiciones actuales es imposible celebrar. ¿Con quién vamos a llamar a un proceso electoral? Con un Consejo Nacional Electoral que ha degenerado el sistema electoral del país, con un Tribunal Supremo completamente secuestrado. Dice que todo pasa por el cese de la usurpación, como la oposición llama a la presidencia de Nicolás Maduro. Luego de cesar la usurpación hay una transición que permite recomponer la institucionalidad del país y termina en una solución que es que el pueblo venezolano elige, explica. Cree que desde el 23 de enero se ha avanzado, aunque reconoce que el tiempo apremia. El tiempo no es que juega en contra de Guaidó, el tiempo juega en contra de los venezolanos, en contra de Venezuela, porque un escenario de hiperinflación más colapso económico del país quiere decir que cada día es más difícil, señala. La oposición está tratando de que la institución armada entienda que tiene que ser parte de la solución, no parte del problema, y eso significa darle viabilidad a que esto termine en una elección libre y democrática. Hay un juego trancado, sí lo hay, reconoce, al asegurar que lo único que sostiene a Maduro es la Fuerza Armada, FANV grande, es decir, sobre la fuerza, agrega. Porque la Fuerza Armada sigue sosteniendo a Maduro. Es una gran pregunta, ha sido sorprendente, la verdad, yo siento que hay mucho miedo a lo interno por la forma en que está estructurada la Fuerza Armada, y el gobierno ha sido exitoso en el psicoterror, en la persecución, en el hostigamiento, muchos militares presos que han sido torturados, responde. El miedo paraliza, añade. Dice que hay una cúpula militar que más que chavista es muy oportunista, y asegura que ahí no hay temas ideológicos, hay más bien temas de corrupción y compromiso por la corrupción del régimen, tanto la cúpula civil como la cúpula militar. Asegura que se está trabajando para convencer a soldados, mandos medios y altos no para que tomen las armas y hagan que por vía de las armas haya una solución en el país, todo lo contrario, es que las armas no sostengan a Maduro, y permitan que haya la solución electoral, explica. Se refirió a la decisión el jueves de la Contraloría al margen de la Constitución de inhabilitar a Guaidó, y dice, ¿te das cuenta? ¿Quién es el que no quiere diálogo, negociación? ¿Quién es el que no quiere una solución? En Venezuela no hay un proceso de solución política, no por Guaidó o por la oposición sino por Maduro, sentencia. Afirma que hay que seguir presionando hasta que el señor Maduro entienda que no tiene otra salida que permitir una solución. En las últimas semanas la afirmación de Guaidó de que todas las opciones están sobre la mesa ha hecho correr ríos de tinta y ha sido interpretada como una forma de abrir la puerta a una eventual intervención militar extranjera. Capriles aseguró que hay sectores radicales de la oposición que están invocando esa opción para atacar a Guaidó. Guaidó es un demócrata a carta cabal, yo desde el primer momento que me preguntaron sobre Juan Guaidó he dicho que ha sido una extraordinaria sorpresa para bien, manifestó. Agregó que hay un grupito, que es el mismo de siempre, muy activo en las redes sociales, que quiere desinflar y debilitar a Guaidó porque consideran que la única manera de poder tener alguna relevancia en el país es por la destrucción de los partidos políticos, la destrucción de la política.
Capriles señaló que Maduro apuesta a que la oposición se desinfle, que nada cambie en el país y que los venezolanos sigamos sobreviviendo, indica. Considera que la presión internacional es fundamental en este momento y cree que China y Rusia brindan apoyo político al gobierno, pero al final no hay desembolso de recursos, dijo. La comunidad internacional, más la presión interna, la movilización interna, empoderará al pueblo y que el pueblo sienta que tiene la fuerza para hacer que las cosas cambien, más una fuerza armada. Pareciera que pudiera llegar el escenario donde Maduro diga, no puedo más, afirma F. Quito. El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, reunido en Quito, urgió el jueves a todas las partes involucradas en la crisis a mantener la neutralidad de la ayuda humanitaria y recomendó convocar a elecciones pacíficas en el país para asegurar una transición democrática pacífica. La solución a la crisis se basa en devolver la voz al pueblo en elecciones democráticas que sigan los estándares internacionales, dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, en una rueda de prensa. El JIC recomendó que para que dichas elecciones se lleven a cabo es necesario que vuelva la legitimidad a las instituciones en Venezuela, que existan garantías para que todos los candidatos y partidos políticos puedan participar, una actualización del registro de votantes y que se permita la presencia de observadores internacionales. El grupo también se ofreció a dar su apoyo y asistencia a un futuro proceso electoral. La Unión Europea tiene experiencia apoyando elecciones en otros países, dijo la jefa de política exterior europea. No se puede resolver la crisis en Venezuela de la noche a la mañana, afirmó Mogherini, pero aseguró que el grupo está determinado a intensificar sus esfuerzos para resolver la situación en el país. El JIC también condenó la inhabilitación del presidente interino de Venezuela para ejercer cargos públicos por parte del Contralor General del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Esta decisión es otra demostración de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país, dijo el canciller ecuatoriano, José Valencia, al presentar la resolución del grupo. Es claro que las noticias como las que llegaron no ayudan, dijo Mogherini y reiteró la voluntad del JIC de apoyar a que la solución venga desde dentro de Venezuela y no se trata de una imposición. Respondiendo a una pregunta de La Voz de América, la representante de la Unión Europea dijo que el grupo ha estado trabajando intensamente en los últimos meses y que ha llevado a cabo 3 misiones en Caracas donde han hecho contacto con todos los agentes en el país. Mogherini también dijo que mantenía contacto con miembros del Grupo de Lima y que ambas iniciativas tienen muchos puntos en común con lo que el JIC está proponiendo. Valencia y Mogherini adelantaron que el grupo volverá a reunirse en Costa Rica a principios de abril. En la reunión estuvieron presentes también miembros de la Unión Europea. A su llegada a la reunión, el canciller de Uruguay, Rodolfo Noboa, dijo que llegaba con la expectativa de seguir trabajando para encontrar una solución democrática, pacífica. Estamos poniendo la mejor disposición y buena voluntad para encontrar una solución. Esta reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela se da cuando hay una cuenta regresiva, porque en su primer encuentro en Montevideo, Uruguay, el pasado 7 de febrero, acordaron un plazo de 90 días para cumplir con el objetivo de que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela.
Quedan 40 días y si no se encuentran los mecanismos para que eso suceda, el grupo de contacto internacional será disuelto. Según han indicado los integrantes del grupo, los mecanismos que se desarrollen para la convocatoria electoral tienen que ser aceptados en Caracas. Otro de los temas que se analizará en esta reunión en Quito por parte del Grupo Internacional de Contacto es la distribución de ayuda humanitaria en Venezuela. El grupo aboga por que la distribución esté a cargo de las Naciones Unidas, a fin de evitar la politización de la misma, como ocurrió en semanas recientes con la ayuda humanitaria que Estados Unidos ha enviado para los venezolanos. Quienes no están en este grupo de contacto son representantes del gobierno en disputa de Venezuela liderado por Nicolás Maduro, ni del presidente encargado Juan Guaidó, lo que difiere de otro grupo que actúa paralelamente, el Grupo de Lima, que intenta buscar una salida a la crisis venezolana. Esta reunión se da en un contexto interesante porque el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hace solo 48 horas, reconoció las credenciales del gobierno interino de Juan Guaidó, algo que reitera el apoyo al presidente encargado. Entretanto, el Parlamento Europeo pidió el jueves elecciones presidenciales libres en Venezuela. Desde la Unión Europea, que inició el grupo de contacto, se pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela, así como el respeto por la Asamblea Nacional, que preside Juan Guaidó. También la Unión Europea pidió una recomposición del Consejo Electoral para que se lleven a cabo elecciones independientes.